Bueno, entonces vamos a escribir acá las tres propiedades que faltaban. Este es el pizarrón 2, en el pizarrón 1 escribí las tres primeras propiedades, aquí tengo las siguientes tres. Mencioné que la propiedad 2 y la propiedad 3 es un caso particular de esta propiedad 4, que nos dice que si dos matrices conmutan, entonces la exponencial de la suma de ellas es el producto de las exponenciales, ¿sí? Dense cuenta, obviamente esto es cierto solamente, como voy a mostrar aquí abajito, esto solamente que la exponencial de la suma de dos matrices sea el producto de las exponenciales, solamente va a ser cierto cuando las matrices conmutan. Obviamente pues ese es un caso pues más bien es excepcional, pero vamos a encontrar más adelante una forma de arreglar. Pero bueno, la propiedad 5 nos dice que si para una matriz C, que es invertible, yo tengo que la exponencial de C por X por C a la menos 1 es igual a C por la exponencial de X por C a la menos 1. O sea que el exponencial solamente se pasa a la X. Y estas C a la menos 1 quedan afuera de la exponencial. La propiedad 6 me dice que la norma de la exponencial de una matriz X es menor o igual a la exponencial de la norma de esa matriz. Bueno, vamos a ver esta propiedad 4. ¿Cómo lo vamos a probar? Entonces vamos a considerar como al revés, de acá para allá. Aquí tengo el producto de la exponencial de X por el producto de la exponencial de Y. Nosotros sabemos, al principio de esta clase, vimos que definimos la exponencial de X como una serie infinita, la exponencial de una matriz. Entonces lo que voy a hacer es escribir la serie de la exponencial de X por la serie de la exponencial de Y. Y entonces me voy a ir multiplicando, ¿no? La identidad por todos estos, X por todos estos, X cuadrada por todos estos, X cúbica entre 3 factorial por 2, bla, bla. Pero los voy a ir acomodando de una manera inteligente. Y esa manera es acomodar los términos de manera que lo que estoy multiplicando, que las matrices sean de orden m. Y entonces ese producto de orden m, ahora sí sumarlo de m igual a 0 a infinito, ¿sí? Es lo que estoy haciendo acá. Entonces cuando ordeno esta multiplicación de series por términos de orden m, como pueden ver, el producto de estos dos tiene orden m. X a la k por y a la m menos k, pues tiene orden m, ¿sí? Y estas k factorial y estas m menos k factorial pues tiene que ver con el número de permutaciones que voy teniendo, ¿no? Bueno, el punto es que aquí lo que voy a hacer es multiplicar y dividir arriba y abajo por m factorial, que es lo que tengo aquí. Entonces voy a multiplicar y a dividir por m factorial. Aquí estoy dividiendo 1 entre m factorial y aquí estoy dividiendo, y acá estoy multiplicando por m factorial, ¿sí? Ok. Lo demás, k factorial, m menos k factorial, x a la k, y m menos k, se quedan como están, ¿sí? Entonces, de acá para acá, lo único que hice fue multiplicar y dividir por m factorial. Y ahora, dado que x conmuta con y solamente porque x y y conmutan, me doy cuenta que si tomo el binomio x más y a la m, ustedes saben escribir esto, entonces x más y a la m me queda la suma de c desde k igual a 0 a m de m factorial entre k factorial por m menos k factorial por x a la k por y m menos k, ¿sí? Pero
Pues precisamente esto, lo tengo acá, ¿no? M factorial, esta parte, es esto. ¿Sí? Entonces obtenemos que la exponencial de x por la exponencial de y, la exponencial de x por la exponencial de y, pues es la suma de m igual a 0 a infinito por 1 entre m factorial, ¿listo?, de x más y a la m, ¿sí? Esta x más y a la m, pues me la traigo aquí. Uy, me quedó muy mal esta flecha. Y ya. El producto de A. Bueno, y aquí vemos esta suma desde m igual a 0 hasta infinito de 1 entre m factorial de x más y a la m, pues esa es la definición de la exponencial de x más y. La exponencial de, obviamente la suma de dos matrices es una matriz, la exponencial de x más y, pues es la suma infinita de m igual a 0 a infinito de 1 entre m factorial por las potencias de lo que tengo aquí adentro del exponencial, que es x más y. ¿Sí? Entonces ya vimos y ya que tengo que esto es cierto, obviamente es muy fácil, es trivial ver que se cumplen las propiedades 2 y 3, que son casos particulares de esto. No lo voy a hacer, es muy fácil, pues háganlo ahí de tarea moral, ¿sí? La propiedad 5 es obvia, ¿no? Porque si empiezo a... es obvia, pues si tomo, si elevo esto a la m, dense cuenta que me va, cada vez que voy multiplicando cx a la menos 1, pues cuando lo multiplico, por ejemplo, si hiciera aquí al cuadrado, pues pondría cx a la menos 1, cx a la menos 1, ¿sí? Tendría, si lo hiciera al cuadrado me quedaría cx a la menos 1 por cx a la menos 1, pero esta c a la menos 1 con c pues me da la identidad y entonces me quedaría cx cuadrada c a la menos 1, ¿sí? Esto es para x cuando m es 2, pero bueno, si lo hago 3 veces pues me va quedando, obviamente estas que se quedan c a la menos 1 c me dan la identidad y me va quedando afuera c a la menos 1 y el número de veces que multiplica esto, pues la potencia se va a la x que está aquí en medio, ¿sí? Entonces es obvio que esto se cumple dado esto. Y la propiedad 6 pues es obvia de las propiedades de la norma de la desigualdad que cumplía precisamente esta definición de norma de una matriz, ¿sí? Ok, aquí puse una línea porque aquí vamos a empezar como otra consideración. El punto es que para una matriz X que vive aquí en MNC, o sea, para una matriz cuadrada con entrada en algún campo, aquí lo escribí como el campo de los complejos, pero puede ser cualquier campo, podemos pensar precisamente a este conjunto de matrices cuadradas con entradas en ese campo como un espacio, ¿sí? Como un espacio vectorial. ¿Qué espacio? Pues Cn cuadrada, ¿sí? Como un espacio vectorial. Y entonces podemos pensar al exponencial de t por x como una curva suave precisamente en este espacio, Cn al cuadrado. ¿Por qué es al cuadrado? Pues porque son matrices de n por n, ¿sí? Aquí t obviamente pertenece, es un parámetro. Aquí t no lo puse, pero aquí consideramos que pues t...
está en los reales, ¿sí? Entonces, pensando que las matrices cuadradas con entradas en algún campo viven en un espacio que es ese campo por n cuadrada. Y entonces ya en ese espacio, pues esta expresión exponencial de t por x, pues la puedo pensar como una curva suave. ¿Por qué suave? Pues porque sabemos que la función exponencial se puede derivar y respecto a este parámetro continuo en R, ¿sí? Entonces, pensarla como una curva suave, pues es esto, que la derivada respecto a este parámetro de la exponencial de t por x, pues es precisamente x por la exponencial de tx, ¿sí? Aquí escribí lo mismo, lo quería poner al revés, x por la exponencial. Y es claro que x con la exponencial tx conmutan porque x conmuta consigo misma, con x cuadrada, con x cúbica y con todas las demás. Y como esta es una serie infinita, pues va conmutando término a término. Por esto es igual acá. Y en particular, pues la derivada respecto a este parámetro que le puse t, de la exponencial de t por x evaluada en t igual a 0, pues es x, ¿sí? Esto va a ser importante más adelante. Ok, entonces vamos a parar este pizarrón aquí.